Amados, tengan ustedes muy buenas tardes. Faltan 3 minutos para las 12 tengo yo. Qué gusto de verlos a cada uno. Que el Señor les bendiga. Y de acá de Osorno, esta preciosa región de los lagos, vamos a compartir la palabra del día de hoy. Hoy día vamos a hablar por 3 semanas consecutivas de 3 temas distintos que tienen que ver con la salvación del creyente, que tienen que ver con los términos bíblicos de la salvación, que tienen que ver con la salvación y sus términos para aquella persona que nace de nuevo. Y hoy día vamos a empezar a ver, primer tema, la salvación. Segundo tema, vamos a hablar de la redención. ¿Qué significa la redención? ¿Qué significa la salvación genuina? Y por último, ¿qué significa la justificación? Y hoy día vamos a empezar leyendo al apóstol Pablo, escribiéndole a la iglesia de Roma, a todos esos creyentes que estaban en Roma, donde Pablo les escribía estas cartas. Vamos a Romanos capítulo 1, versículo 16. Dice el apóstol Pablo: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Al judío primeramente y también al griego. Bueno, acá el apóstol Pablo está diciendo varias cosas, ¿no es cierto? Primero está diciendo que no se avergüenza el Evangelio. Algo que estábamos orando, creo que Paola, alguien oró de este tema, de esto, que no tengamos vergüenza. Claro, porque dice Pablo, no me avergüenzo de quién soy, porque Cristo está en mí. Y cuando Cristo está en mí, no me da vergüenza compartirle a otros de lo que es el Señor, de lo que Él ha hecho en mí, de lo que Él está haciendo en mí. Pablo no tenía ningún problema con eso. Dice, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. La salvación, amados, es para los que creen. Y los que creen tiene que ver con la fe. Y cuando uno cree que Jesús es el Hijo de Dios, que Jesús es el Salvador de mi vida personal, por supuesto de todo el mundo, pero la salvación viene de forma personal, única, con Jesucristo. Y luego Pablo dice, al judío primeramente, claro, todo esto pasó en Israel, y Jesús vino para que los judíos escucharan de su salvación, no solamente de su milagro y de todo lo que Él hizo, sino que también Pablo agrega también al griego. ¿Qué tiene que ver eso? ¿Por qué el griego? El griego significa para todas las personas, pero tiene una palabra especial que es ¿cómo se llama esta palabra para los creyentes, para los griegos? Se me fue la palabra. ¿Gentiles? A los gentiles, eso, muchas gracias, muchas gracias. A los gentiles. Y los gentiles somos toda la tierra, sin excepción. Ya no es solo ese pueblo escogido de Dios, sino que Jesucristo dispone al apóstol Pablo y a todos los apóstoles a que compartan el Evangelio en todo el mundo. Bueno, Dios ofrece, amados, primeramente gratis la salvación, gratis la vida eterna. No hay que pagar, solamente hay que creer en el Hijo del Hombre. Pero a veces resulta difícil
entender el proceso exacto por el cual esa vida se pone a disposición, ya no más de mí, ya no soy yo lo más importante en la tierra, ya no soy yo el que debe recibir todo de Dios, sino que el más importante ahora es el próximo, el que está al lado, los demás amados. Esto es precioso y algunos creyentes no captan esto. Cuando nosotros recibimos al Señor Salvador en nuestra vida, Dios nos llena de su Espíritu, Dios nos transforma, Dios nos cambia, pero una vez transformado, cambiado y estamos dando pasos de fe y estamos creciendo, ya no debo tanto concentrarme en mí mismo y en mis cosas, sino que estar atento a los que están afuera, a los que están aún en engaño, en tibieza, o a los que están aún en soledad y en tinieblas. Porque eso pasa cuando las personas no han conocido al Señor. Están en tinieblas, están dormidos espiritualmente. Por eso es muy importante captar esto. Y por eso, para aclarar este concepto, Dios describe en la Biblia diversas imágenes. Y cada una con su énfasis especial. Hoy día vamos a hablar de la salvación. ¿Qué significa salvación en el griego? Sotería, con S. Sotería. Y significa liberación. Sotería en el griego significa liberación. También significa pasar con seguridad. También significa protección de daño. Tremendo. Eso significa salvación, amados. Ustedes han recibido liberación, ustedes han recibido seguridad de Dios, nosotros hemos recibido su protección de todo daño. ¿Cuál daño? De ir al infierno. Dios nos protegió y nos sacó de ese lugar. ¡Qué maravilla! Incluso ya en el Antiguo Testamento, recordemos que la Biblia se divide en Antiguo y en el Nuevo, Dios ya se reveló a sí mismo como el Salvador de su pueblo. Vamos a Salmo 88:1, Luis, por favor. Dice: oh Jehová, dice el salmista, Dios de mi salvación. Ahí está, en el Antiguo Testamento. Dios de mi salvación, día y noche clamo delante de ti. Dios de nuestra salvación. La salvación se describe en la Biblia, amados, como el camino. Y ese camino nos conduce a la vida eterna. A la vida eterna, hasta que Jesucristo venga por nosotros. En el rapto. El camino. Mateo 7:13-14 dice: entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Atención a estas palabras de Mateo. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida. Y pocos son los que la hallan. Amados,
Hemos hablado ya de este tema, pero siempre es bueno recordar que Jesús habla constantemente que para seguirlo a Él debemos tomar decisiones. Las personas que nacen de nuevo van tomando decisiones que agradan a Dios a medida que van conociendo a la persona de Jesucristo. Cuando uno va conociendo a Jesucristo y cuando Jesús habla de ciertos temas, esa verdad me debe interpretar y me debe llevar a vivir lo que dice Jesucristo. Porque dice que hay un camino que es ancho, que lleva a muchos a la perdición, pero el camino para llegar a Jesucristo y caminar con Él y hacer su voluntad es estrecho, amado. Y eso significa mucho morir al yo. Morir a uno y a todos sus deseos y sus anhelos. Cuando tú das tu vida por otros, tú estás haciendo y estás caminando por el camino angosto. Cuando tú estás atento por los demás, llamas por teléfono, predicas, compartes, oras, estás atento a ayudar a otros, estás caminando por el camino angosto. Pero si estás caminando por el camino ancho y a veces hablas de Dios, cuando quieres hablas de Dios, cuando te tinca hablas de Dios, amados, eso no es ser un creyente genuino. Es distinto cuando somos nuevos y estamos empezando, porque es un proceso. Pero los creyentes genuinos, los creyentes que empiezan a caminar a Dios, tienen que ir de a poquito, tomando decisiones que agraden a Dios y caminando por ese camino más angostito. Porque el camino ancho lleva a la perdición. Entonces, ese camino de salvación debe seguirse hasta el mismo fin. Se puede, amados, describir también la salvación como un camino con 2 lados y 3 etapas. Esto es súper bueno. Primero, el único camino de salvación. ¿Quién es el camino y la verdad? Cristo. Cristo es el camino al Padre. Juan 14:6. ¿Qué dice Juan 14:6? Jesús le dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Amados, Jesús es el camino angosto. Él es ese camino. Cuando Él caminaba con sus discípulos, Él animaba, exhortaba y alentaba a sus discípulos a hacer la voluntad de Dios. Y ellos también les costaba hacer esa voluntad. Pero Jesús, estando ahí con personas, los discipulaba, los amaba, los exhortaba para que caminasen por ese camino angosto. Por lo tanto, nosotros como creyentes debemos seguir ese ejemplo. No hacer lo que a mí me tinca, no hacer lo que yo creo que es bueno, no vivir de las buenas intenciones, amados. Eso no es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es hacer lo que Él te pide, lo que Él dice, lo que Él te habla. Eso es hacer la voluntad de Dios. No buscar lo que tú crees bueno, lo que tú crees que va a ser bueno para el otro. No, la actitud del creyente cuando conoce al Señor, el Señor, ¿qué hago con esta persona? Le llevaré un pedacito de queque, le invitaré a tomarse un café, hablaremos de la vida y luego de a poco empezaré a hablar de ti, Señor. Estrecharé primero lazos, que me conozca a mí, que yo lo conozca a Él, o llegaré a Él y diré: oye, ¿sabes que yo soy cristiana? Tienes que convertirte, tienes que hacer esto, lo otro, lo otro, lo otro. No, por favor.
esa manera de compartir el Evangelio nunca la ocupó Jesús. Jesús siempre se acercaba de a poco a las personas y primero los sanaba, luego los contenía y luego les hacía ver su pecado. Pero primero lo amaba. Y eso es importante. ¿Qué debemos hacer con los demás? Amar a los demás. Nunca apuntar o hacer un prejuicio de alguien sin conocerlo. El peor error que puede cometer un creyente. Juzgar por lo que ve. Porque el Señor ve el corazón. No ve lo externo, no ve este vestoncito que costó tanto, no ve este pantaloncito que me lo compré con mi esposa hace poquitos días en Santiago. Él no ve eso. Él ve lo que está acá adentro, no lo que está afuera. Y Él conoce el corazón de los hombres. Dios conoce las intenciones que hay en nosotros. Por eso hay muchos creyentes que se engañan a sí mismos. Entonces, camino de salvación. Cristo es el camino, la verdad y la vida, ¿no es cierto? Juan 4:6. Perfecto. ¿Cómo se da esta salvación? Por gracia. ¿De quién? De nuestro Dios Padre. Fue el Padre que envió a su Hijo unigénito. Fue por gracia, por misericordia. Nosotros, amados, no merecíamos ese perdón. Porque todos hemos sido destituidos de la gloria de Dios, dice la palabra. Mas los que creen en Él, solo los que creen en Él, reciben salvación y reciben esta salvación, esta gracia que es un regalo que no merecemos, pero es dado por Dios. ¿Por qué? Porque Dios envía a su Hijo unigénito y hace milagros y sana, pero después lo manda a la cruz. ¿A pagar por quién? Por todos nosotros, por toda la humanidad, por todos. Por eso Jesús muere tremendamente, bestialmente Jesús muere. Era necesario que Él tomara ese lugar donde yo debía estar. Entonces, la salvación por gracia de Dios, el cual Él da en Jesucristo, Romanos 3:24. Siendo justificados gratuitamente. Ahí está. Gratuitamente el Señor se dio su vida por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Somos justificados gratuitamente por nuestro Señor Jesucristo. Gracias, Señor. En Romanos 3:24. Fue su muerte la que nos da acceso a la vida eterna. También a su resurrección, Romanos 3:25, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Los dos aspectos de la salvación. Primero, la salvación se recibe por gracia, mediante la fe en Cristo, dijimos. Romanos 3:22 al 24. Gracias, Luis.
La justicia de Dios por medio de la fe. Las personas deben tener fe en el Hijo de Dios. Solo ellos verán al Señor. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él. Aquí está muy claro, amados. Solo los que creen en Jesucristo podrán ser salvos. No es la suerte, no es el azar de la vida, no son las filosofías, no son las cruces, no son los pañuelos, no son las cosas que se ponen, no son los tatuajes, no son las filosofías de hombre, no es la religión, es la relación con Jesucristo, el cual te hace libre y te hace una nueva criatura. Versículo 23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente. Nuevamente, ahí está. Somos gratuitamente justificados. No tenemos que pagar nada. ¿Por qué? Porque Jesucristo pagó el precio. Somos justificados, amados, gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Vamos avanzando más rápido. Qué maravilloso, qué paz se siente uno cuando escucha estas palabras, ¿no? ¿Pasa eso? Hay paz. Porque no es por lo que soy, o por lo que he hecho, por lo que me falta hacer. Es por lo que Él hizo por mí. Es su amor, es su compasión, es su misericordia, son sus cuidados. Si me equivoco, me paro de nuevo. Si cometo el mismo error, me arrepiento de nuevo. Si estoy haciendo las mismas cosas de siempre, tomo otras decisiones. Ayuno, oro, doy la batalla, en fin. Hay que cuidar la salvación, amados. Tenemos que cuidar la salvación. Sobre todo ahora con las vacaciones. Su gracia y su fe y su misericordia son nuevas cada mañana. 3. Y ya nos queda poco ya. Las 3 etapas de la salvación. A. La etapa pasada de la salvación incluye la experiencia personal por la cual los creyentes reciben, y esto es precioso y trae tanta paz y tranquilidad, reciben el perdón de Dios. Qué cosa más preciosa eso. Eso sí que trae, si no fuera por el perdón, amados de Dios, no podríamos estar aquí. No resistiría el hombre con tanto juicio y con tanta condenación. Por eso debemos ser agradecidos cada mañana por su perdón. Su perdón lo es todo. No hay palabras. Pero no podemos dejar que el pecado o alguna situación que no agrada a Dios sin enfrentar. No podemos obviarlo. No podemos dejarlo debajo de la alfombra. Tenemos que enfrentar esa realidad espiritual o enfrentar esa situación que estoy viviendo que no está bien a los ojos de Dios y me arrodillo o me tiro al suelo de guata y le digo, Señor, perdóname, ayúdame porque esto todavía no puedo ser libre. Y en un momento el Señor no solamente te va a perdonar, sino que te va a liberar de ese espíritu que te lleva a hacer cosas que desagradan a Dios. Por eso es tan importante, amados, el arrepentimiento.
Sin arrepentimiento nadie verá a Dios, dice la palabra. Por eso Pedro le dice al Señor, ¿cuántas veces he de pedir perdón, Señor? 70 veces 7. Pedro, entiende en tu cabeza. Pedro, estructurado, pensaba que era 7 veces y listo. ¿Cómo voy a perdonar? Y el Señor le dice, Pedro, tienes que perdonar siempre. Y gracias, Señor, que Pedro entendió. ¿Cuántas veces de perdonar nosotros a los que nos ofenden? ¿Cuántas veces? Siempre, amados. Siempre. Todas las veces que... Si la misma persona te ofende 10 veces, las 10 veces perdónalo. Porque Dios se va a encargar de él o de ella. No tú. Tú haces la palabra, haces lo que la palabra dice. No tomes las leyes tú por tus manos. Esto no es ojo por ojo, diente por diente. Eso es del mundo. El mundo actúa así. Tú me hiciste algo, yo también te voy a hacer algo. Tú me dijiste una cosa, yo también voy a hacer una cosa contra ti. Tú te burlaste de mí y yo confabulé con 2, 3 compañeras, hicimos algo peor contra ti, para que nos sigas en esto. No, eso no. Cuidado con eso. El Señor es el que hace justicia. El Señor nos llama a perdonar a todos los que nos ofenden. Y el creyente nacido de nuevo puede hacer eso. Pero el que no ha conocido aún al Señor, le va a costar, amados. Lo más probable es que no lo haga. Y quiera tomar su justicia bajo su... No va a poder. Va a tener que enfrentar y se va a cumplir el ojo por ojo. Vamos terminando. Entonces las 3 etapas de la salvación. Una experiencia personal con Jesucristo y su perdón y el perdonar a otros. También algo pasa hermoso en estas 3 etapas. El creyente recibe la llenura, la presencia, la guía del Espíritu Santo. La guía del Espíritu Santo. Y del dominio de Satanás al dominio de Dios. Hechos 26, 18. Hechos 26, 18. Dice, para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios. Eso pasa con los creyentes nacidos de nuevo. Para que reciban por la fe que es en mí, en Jesucristo, perdón de pecados y herencia entre los santificados. Gracias, Señor. Gracias, Señor, porque Él de las tinieblas nos convirtió y ahora estamos caminando en su luz admirable. Gracias, Señor. Entonces la etapa presente de la salvación salva a los creyentes del hábito y del dominio del pecado, llenándonos con su Espíritu Santo nuevamente. ¿Y qué abarca esto? El privilegio de una relación directa con Dios como Padre, con Hijo Jesucristo y con el Espíritu Santo. ¡Wow! Los que hemos nacido de nuevo, amados, ustedes y yo hemos recibido al Espíritu Santo, la salvación de Jesucristo. Por lo tanto, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo moran en nosotros, están en nuestras vidas, están en nuestros pensamientos.
están en nuestro corazón. Por eso el Espíritu Santo está con nosotros y nos ayuda en nuestras debilidades para que Él se haga fuerte. Y cuando uno dice no doy más, no puedo más, Espíritu Santo, tú que eres el sustentador, el abogado, el que me levanta, el poderoso, yo me entrego a ti. Y el Espíritu Santo, ¿qué hace? ¡Pum! Nos levanta, nos da visión, nos da fuerzas nuevas, nos llena el corazón de amor, de esperanza. Y es derrotado Satanás y sus huestes espirituales de maldad. Porque el diablo, no olviden, amados, siempre quiere atacar la iglesia y a los creyentes. A él no le interesan los que están afuera, los que no conocen al Señor. No le interesa. A él le interesan los creyentes, a él le interesan las familias, a él le interesan los adolescentes. Destruirlos, alejarlos, sacarlos del camino que es Jesucristo. Por eso cuando tú te llenas del Señor, te llenas de su palabra, te llenas de alabanza, te llenas del Espíritu Santo, tú puedes confrontar cualquier obra de las tinieblas y tú puedes resistir a las tinieblas y decirle, no más tinieblas, no quiero esto para mi vida, sal de aquí, porque es Jesús de Nazaret que habita en mi vida. Yo quiero sus pensamientos y no mis pensamientos, porque mis pensamientos son fallidos y caídos, mas tus pensamientos son de vida y de vida eterna. Aleluya. Eso es nuestro Señor. Eso hacemos los creyentes que hemos nacido de nuevo. Esa es la salvación del verdadero y genuino creyente. No es que los problemas se vayan, no. Los problemas los enfrentamos de forma distinta. Nos enfrentamos con Él, no solo. Porque cuando lo enfrentamos solo, complejo, difícil, agotador. Voy a caerme, me voy a tropezar varias veces, pero con Él sí se puede. Con esto vamos terminando. Amados, la etapa presente de la salvación salva a todos los creyentes del hábito y del dominio del pecado, algo que estamos hablando en este momento, llenándonos de su Espíritu Santo. Por eso, amados, y gracias, Señor, que tenemos una relación directa con Dios. ¿Y quién es nuestro mediador entre Dios y los hombres? Jesucristo. Él es el puente. Él es el puente. Qué maravilloso tener una relación directa con Dios, porque tenemos al Hijo. Gracias, Señor. Tenemos su palabra, tenemos alabanza, hay libros, hay tanto para ser llenados, amados. Y lo último, la etapa futura de la salvación. Hablamos de la etapa pasada de la salvación. La etapa pasada de la salvación incluía tal y tal. Hablamos de la etapa presente de la salvación y ahora vamos a hablar de la etapa futura de la salvación. Y con esto termino. Amados, ¿qué pasa en lo que viene adelante? Lo que viene adelante es maravilloso, es majestuoso, yo lo estoy esperando. Es la venida de nuestro Señor Jesucristo. Gracias, Señor, porque esto incluye la liberación de la ira venidera de Dios. Amados, somos libres de la ira de Dios cuando el Señor venga. ¡Qué precioso! Pero los que no la han conocido, lamentablemente van a tener que vivir la ira de Dios. Segundo, la participación de la gloria divina. Me faltó tiempo porque tengo varias escrituras.
también el reconocimiento de un cuerpo resucitado o transformado. Vamos a ver una escritura. 1 Corintios 15, 52. Y con esto terminamos. Dice el apóstol Pablo a la iglesia de Corinto: en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, la final trompeta. A la final trompeta, porque se tocará la trompeta, amados. Y los muertos serán resucitados incorruptiblemente, es decir, pueblos, cuerpos gloriosos, cuerpos renovados, incorruptibles, y nosotros seremos, los que estamos en vida, seremos transformados. Cuando Él venga a buscarnos, así, en un segundo, vamos a ser transformados y renovados. Gracias, Señor, porque esta es la promesa, amado, que tiene el Señor para nosotros. Cuando Él venga a buscarnos, vamos a ser arrebatados. No más dolor, no más enfermedades, no más preocupaciones, no más colegio, no más esto, no más lo otro, no que tengo que ir al médico, no que me duele el hueso, no que me caí, no que tengo malos los dientes, no que tengo esto. No más, amados. Estaremos con Él reinando y gobernando. No más colegio, no más universidad. Si se ríen porque me están diciendo, sí, ya no quiero más eso, ¿no? La gracias, Señor, que este mensaje haya sido de esperanza para ustedes, y viene una segunda y tercera etapa. Que el Señor les bendiga. Amén. Amén.